Mi nombre es Javier, soy un artista conocido en ciertos círculos, sin embargo, mi fama no me ha traído paz. Mi vida había sido un torbellino de exhibiciones, galerías y entrevistas, pero en medio de este bullicio, algo más oscuro había comenzado a acecharme. Hace semanas, comencé a recibir llamadas desde un número desconocido, siempre a la misma hora, siempre en completo silencio. La primera vez que sucedió, pensé que era una broma pesada de algún admirador obsesivo, pero la constancia de las llamadas empezó a erosionar mi tranquilidad. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi mente, hasta que una noche, al contestar, escuché una voz susurrar una dirección, la del antiguo Hospital Psiquiátrico de San Juan. Esa noche, después de colgar, me senté en mi estudio, rodeado de mis pinturas y esculturas, pero mi mente no estaba allí. El lugar susurrado resonaba en mis oídos como un eco interminable. Por alguna razón, no podía ignorar esa llamada. Sentía un impulso irresistible por investigar. Reuní a un grupo de exploradores urbanos con los que había trabajado antes en proyectos artísticos que nos llevaban a edificaciones abandonadas. El hospital abandonado de San Juan se alzaba imponente y siniestro a las afueras de la ciudad. Su fachada, corroída por el tiempo, mostraba grietas y manchas de humedad, y las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos. Mientras nos acercábamos al edificio, una densa niebla comenzó a envolver el lugar, haciendo que el ambiente fuera aún más opresivo. Una sensación de malestar se apoderó de mí al cruzar el umbral de la entrada principal, como si el edificio mismo respirara una maldad latente. El vestíbulo estaba sumido en sombras, iluminado solo por las linternas que llevábamos. Los restos de muebles destrozados y equipos médicos oxidados estaban esparcidos por el suelo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Al mirar alrededor, podía sentir las miradas invisibles de los fantasmas del pasado, pacientes y médicos que alguna vez caminaron por estos pasillos ahora olvidados. La primera planta del hospital estaba en un estado lamentable. Los pasillos, llenos de escombros y grafitis, resonaban con el eco de nuestros pasos. Comenzamos a tomar fotos y grabar vídeos, documentando cada rincón. Era un lugar lleno de historia, aunque una historia teñida de sufrimiento. Sin embargo, pronto notamos que el ambiente estaba cambiando. Un frío antinatural comenzó a descender sobre nosotros y las sombras parecían moverse por su cuenta. Sentía como si cientos de ojos nos observaran desde la oscuridad y cada sonido, por pequeño que fuera, resonaba en mis oídos como un susurro amenazante. Fue entonces cuando ocurrió la primera desaparición. Claudia, fotógrafa experimentada, había ido a explorar una de las salas. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos su grito. Corriendo hacia la sala, encontramos su cámara en el suelo, todavía grabando, pero ni rastro de Claudia. El vídeo, cuando lo revisamos, mostraba imágenes borrosas y ruidos distorsionados justo antes de mostrar la caída de la cámara. El pánico comenzó a cundir entre nosotros y decidimos seguir adelante. Teníamos que encontrarla. Mientras avanzábamos hacia los pisos superiores, las extrañas desapariciones continuaron. El siguiente fue Diego, un experto en sonido, quien había estado grabando el extraño silencio del lugar. Después Laura, nuestra guía y conocedora de la historia del hospital, quien simplemente desapareció en uno de los baños. Cada vez que uno de nosotros se separaba del grupo, desaparecía sin dejar rastro, como si el hospital los hubiera engullido. Llegó un momento en el que incluso pensé que lo habían organizado para gastarme una broma, ojalá hubiera sido así. Finalmente, llegamos al tercer piso, donde descubrimos una sala oculta detrás de una falsa pared. Habíamos estado siguiendo las señales que la guía había dejado en su cuaderno de investigación y finalmente nos condujo a esa revelación. En su interior, encontramos una extraña máquina, cubierta de polvo y telarañas. Parecía una especie de equipo médico antiguo, con tubos y válvulas de bronce, pero había algo siniestro en su diseño. Los controles estaban cubiertos de símbolos extraños que ninguno de nosotros reconocía. Uno de nuestros compañeros, Íñigo, comenzó a examinar la máquina con cuidado. «Esto es increíble», murmuró, con los ojos fijos en el panel de control. Es como si alguien hubiera combinado tecnología de diferentes épocas, algo que no debería existir. Mientras trabajaba para entender la máquina,
el resto de nosotros continuaba buscando a nuestros compañeros o alguna señal que nos dijera qué había ocurrido. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y los pasillos parecían cambiar y retorcerse, como si el propio edificio fuera consciente de nuestra presencia. Mis sentidos estaban en alerta máxima y cada sombra, cada susurro, me ponía los nervios de punta. De repente, escuchamos un ruido fuerte y metálico proveniente de la sala de la máquina. Corrimos de regreso para encontrar a Íñigo tirado en el suelo, inconsciente. La máquina estaba emitiendo una luz extraña, palpitante, y un zumbido bajo. Mientras intentábamos reanimarlo, nos dimos cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las sombras en la habitación parecían solidificarse, tomando formas humanas que se movían lentamente hacia nosotros. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Intentamos retroceder, pero los seres de sombra se movían con una velocidad pasmosa. En medio del caos, la máquina emitió un destello cegador de luz. Por un momento, todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos de nuevo en la sala. Las sombras habían desaparecido, pero el sentimiento de malestar persistía. Miramos a nuestro alrededor asombrados y notamos que el grupo se había reducido aún más. Solo quedábamos 4, Íñigo, que apenas estaba consciente, Carla, Beltrán y yo. El miedo a lo que estaba ocurriendo y la desesperación de las desapariciones pesaban sobre nosotros. Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero también sentíamos la necesidad de buscar a nuestros amigos. Decidimos que debíamos encontrar alguna pista en los archivos del hospital que pudiera explicar la naturaleza de la máquina y las desapariciones. Mientras nos dirigíamos hacia allí, una sensación de fatalidad inminente se cernía sobre nosotros. Íñigo, todavía aturdido, comenzó a comentar los que había intuido al examinar la máquina. Pensaba que las desapariciones de nuestros amigos estaban de algún modo conectadas con esta máquina. La tensión en el grupo era evidente. A mitad de camino, nos detuvimos y decidimos que intentaríamos desactivar la máquina, esperando que esto trajera de vuelta a nuestros amigos. Sin embargo, al intentar manipular los controles, desatamos algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Al girar una de las válvulas, la máquina emitió un chirrido metálico y las luces del hospital comenzaron a parpadear. Una vibración sorda resonó a través de las paredes, como el latido de un corazón monstruoso despertando de un largo sueño. De repente, las figuras sombrías empezaron a materializarse en los pasillos. Parecían proyecciones de personas, pero con rasgos distorsionados y ojos vacíos. Eran los antiguos pacientes del hospital, atrapados en un ciclo eterno de tormento. Sus formas espectrales se movían hacia nosotros, susurrando palabras ininteligibles que llenaban el aire con una sensación de desesperanza. Mientras intentábamos retroceder, las sombras comenzaron a atacarnos. Sentí sus garras frías atravesar mi piel provocando un dolor insoportable. Gritábamos y corríamos, pero no había salida. El edificio parecía un laberinto vivo, cambiando su estructura para atraparnos. Las paredes se movían, los pasillos se alargaban y se acortaban, cada puerta que abríamos conducía a un lugar desconocido. En medio del caos, vi una figura familiar entre las sombras. Era Claudia, pero no como la recordaba. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, su cuerpo parecía desvanecerse y reformarse con cada paso que daba hacia mí. Trató de hablar, pero solo emitía un susurro incomprensible, un lamento de otro mundo que me dejó helado. Intenté alcanzarla, pero algo me lo impedía. La máquina estaba absorbiendo nuestras energías, alimentándose de nuestro miedo y dolor. Las figuras parecían multiplicarse, rodeándonos por completo. Cada intento de movernos era contrarrestado por estas entidades que se aferraban a nosotros con una fuerza sobrenatural. Beltrán fue el siguiente en caer. Una de las sombras lo agarró y, antes de que pudiéramos hacer algo, lo arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos de pánico resonaron en nuestros oídos mucho después de que desapareciera de nuestra vista. Carla y yo estábamos paralizados por el miedo y la impotencia. Sentíamos que cada movimiento podría ser el último. Finalmente, cuando todo parecía perdido, Íñigo, utilizando una combinación de códigos y manipulaciones mecánicas que apenas entendíamos, logró desactivar la máquina. Los seres que nos rodeaban se desvanecieron,
como si nunca hubieran existido. Nos encontramos en el silencio sepulcral del hospital, rodeados por los escombros y las huellas del pasado. Habíamos perdido a muchos y el peso de su ausencia era aplastante. La máquina yacía inerte ante nosotros, pero la sensación de peligro no desapareció. Sentíamos que algo más grande y siniestro acechaba en la oscuridad, algo que la máquina había desatado y que ahora estaba libre. Sin embargo, sin más pistas y con el grupo diezmado, decidimos buscar en los archivos del hospital alguna explicación sobre la naturaleza de la máquina y las desapariciones. Nos dirigimos hacia el archivo, un cuarto oscuro y polvoriento lleno de documentos antiguos y cajas apiladas. El ambiente era opresivo, y cada paso resonaba con un eco sombrío. Comenzamos a revisar los archivos, esperando encontrar alguna pista. Lo que encontramos nos dejó helados, informes detallados de los experimentos realizados en los pacientes, utilizando una tecnología avanzada para intentar manipular sus mentes y cuerpos. Estos experimentos habían sido llevados a cabo bajo la supervisión de un doctor cuya firma aparecía en todos los documentos, el Dr. Ortega. Según los informes, había estado obsesionado con la idea de trascender las limitaciones humanas utilizando la tecnología. Pero sus experimentos habían fracasado y el resultado fue la pérdida o la desaparición de muchos pacientes en un limbo eterno. Había convertido el hospital en un laboratorio macabro, donde las fronteras entre la vida y el más allá, la realidad y la locura, se difuminaban. De repente, comprendimos la magnitud estremecedora que habíamos desatado. La máquina no solo era un dispositivo de tortura, era una puerta hacia un mundo de sufrimiento eterno, un ciclo de energía y dolor que se alimentaba de las almas atrapadas. Había sido diseñada para aprovecharse del dolor y sufrimiento. Y nosotros, al entrar en el hospital, habíamos activado sin querer ese ciclo. En ese momento, supe que no podíamos dejar que continuara. Debíamos destruir la máquina por completo y liberar a las personas atrapadas. Mis compañeros seguían revisando los archivos, tratando de encontrar alguna solución. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que solo había una manera de romper el ciclo. Sabía que debía terminar con esto de una vez por todas. Mientras mis compañeros discutían acaloradamente qué hacer con la máquina, me escabullí de vuelta a la sala donde se encontraba el dispositivo infernal. El pasillo hacia la sala de la máquina parecía más oscuro y opresivo que antes. Sentía la presencia de las sombras a mi alrededor, susurrando en un lenguaje ininteligible, alimentando mis miedos más profundos. Pero mi determinación era más fuerte. Llegué a la sala y contemplé la máquina una vez más. Sabía que, al encenderla nuevamente y arriesgarme a que su energía me consumiera, podría liberar a las almas atrapadas. Con manos temblorosas, comencé a manipular los controles. La máquina cobró vida, emitiendo ese zumbido bajo y resonante que ya me era familiar. Sentí una vibración profunda en mi pecho, como si mi propia esencia fuera arrastrada hacia el núcleo de la máquina. El dolor era indescriptible, una agonía que penetraba cada célula de mi cuerpo. Pero en medio de ese tormento, vi algo que me dio fuerzas para continuar. Las figuras de Claudia, Diego y los demás aparecieron ante mí, sus rostros ya no mostraban el sufrimiento eterno sino una paz que nunca había visto antes. Mientras mi visión se oscurecía, los vi desaparecer, liberados al fin. Sus formas se desvanecieron en un resplandor de luz, y una sensación de alivio y satisfacción me inundó. Sabía que había hecho lo correcto, que había roto el ciclo y liberado las almas atrapadas. Sin embargo, el precio de esa liberación había sido alto. Pero cuando desperté, me encontraba en la entrada del hospital, rodeado por un grupo de personas. Era como si el tiempo hubiera retrocedido. Miré a mi alrededor y vi rostros familiares de todos mis amigos. Todo había vuelto a empezar. Sentí una punzada de desesperación al darme cuenta de que estaba atrapado en un bucle eterno, condenado a revivir esta pesadilla una y otra vez. La voz en mi cabeza susurraba que el ciclo nunca terminaría. Las palabras resonaban en mi mente, una letanía de desesperación que me ahogaba. Estábamos de regreso en el punto de partida, y cada uno de mis amigos estaba allí, inconsciente del destino que les aguardaba. Intenté advertirles, pero mis palabras parecían desaparecer en mis labios. Ellos sonreían, emocionados por la aventura que les esperaba, sin saber que era una trampa.
La realidad se desdibujaba mientras comprendía la magnitud de mi condena. No había escapatoria, no había final feliz. Estaba atrapado en un ciclo estremecedor, condenado a repetir la misma historia de sufrimiento una y otra vez. Mis intentos de cambiar el destino eran inútiles y cada reinicio traía consigo la misma secuencia de eventos fatales. El hospital de San Juan seguía siendo un lugar de perdición, un pozo sin fondo donde las almas eran devoradas por la oscuridad. Y yo, atrapado en su red, estaba destinado a ser testigo y partícipe de esta pesadilla eterna. Mientras el grupo se preparaba para adentrarse en el hospital una vez más, sentí la desesperanza cernirse sobre mí como un manto de plomo. Caminamos hacia el edificio, y mientras cruzábamos el umbral de la entrada principal, una última revelación me golpeó con la fuerza de un trueno. No era el hospital el que estaba atrapado en un ciclo eterno, sino yo. Mi sacrificio, lejos de romper el ciclo, me había convertido en parte de él. Ahora, yo era la clave que mantenía este bucle de sufrimiento en marcha y solo un nuevo sacrificio podría liberar las almas atrapadas. La verdadera liberación era un espejismo, una meta inalcanzable que siempre estaría fuera de mi alcance. Y así, con cada reinicio, el ciclo infinito de desesperación continuaría, una y otra vez, en un bucle sin fin. Tal vez, algún día, encontraré una manera de romper verdaderamente mis cadenas. Tal vez, lograré liberar a las almas atrapadas, y con ellas, encontrar mi propia redención. Pero por ahora, estoy atrapado en un ciclo de pesadilla eterno, un prisionero de mi propia voluntad. La voz en mi cabeza susurra una y otra vez, el ciclo, nunca, termina. Y mientras la oscuridad del hospital nos envuelve una vez más, sé que esas palabras son la única verdad en esta pesadilla interminable. Y así, el hospital de San Juan sigue siendo un lugar de perdición, donde los curiosos son atraídos por una llamada irresistible, solo para quedar atrapados en un ciclo sin fin de pánico y sufrimiento. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.